Tadej Pogačar vuelve a tomar el dominio de una de las pocas carreras que no ha ganado en este momento en su dilatada carrera. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy, 13 de junio. Y lo hacemos lógicamente con los resultados que nos ha dejado la etapa de hoy del Criterium de Dauphiné, con ese triunfo sin paliativos de Tadej Pogačar, venciendo a Jonas Vingegaard, obligando a Remco Evenepoel, demostrando el poder que tiene sobre un jovencísimo Lipovic y la gran sorpresa de Jorgenson como una baza importante para el Visma Lease a Bike. Vamos a analizar también lo que ha sucedido con otros corredores, especialmente los latinoamericanos, Jonathan Narváez, Santiago Buitrago y Harold Tejada. Vamos a ver los datos que nos ha dejado la etapa del día de hoy. Comenzamos pues con los resultados de esta etapa, que sin ser una de las más duras del tríptico que tendrán que afrontar para la finalización de este Criterium de Dauphiné, sí se esperaba que hubiese algún tipo de ajuste en la clasificación general después de lo sucedido en la etapa número 4, la contrarreloj individual, en la que Tadej Pogačar había perdido algunos segundos con respecto a sus rivales más importantes. Y se empezó a ver que algo se quería movilizar cuando en las ascensiones el equipo de los Emiratos asumía un papel de liderazgo que también permitía al Visma lucirse en algunos momentos de la competición para mostrar músculo y también tensar la carrera. Fue un tira y afloja durante los primeros compases de las ascensiones, que al principio eran menos exigentes y que luego, cuando se desataron ya las verdaderas batallas en la subida de primera categoría, con esos 10 puntos que se disputaban en la cima, pero lo importante era la dureza de la ascensión, empezaron a mostrar que Remco Evenepoel prácticamente se quedaba solo y que no tenía apoyo de sus coequiperos. Sí lo tenía Tadej Pogačar, sí lo tenía Jonas Vingegaard, y contaban también con el trabajo que había realizado hasta ese momento el Movistar, que ponía en Enric Mas el interés para poder también subir y escalar en la clasificación general. Al final lo que terminó sucediendo es que en el descenso se vino abajo la fuga. Baudin quería llegar como líder para ganar en la etapa cerca de su casa, al final no lo consiguió. Bardet se había quedado también, es decir que poco a poco la fuga se fue diluyendo hasta que los equipos que verdaderamente tenían intereses en ganar ya no solo la etapa sino también la carrera asumieron el control, y fue ahí donde el Visma Lease a Bike puso un ritmo durísimo al que al final solamente pudieron responder los corredores de los Emiratos, también en algún momento Lenny Martínez, que terminó desfondándose también, y a otros de los ciclistas que tenían intereses. Trabajo muy complejo el que realizó Florian Lipovic, intentando una escapada desde muy lejos que le terminó minando las fuerzas que necesitaría para posteriormente hacer frente a las últimas ascensiones. Precisamente fue ahí donde echó de menos los esfuerzos realizados en una escapada que buscaba de alguna manera abrir huecos sobre los principales favoritos. Recordemos que Lipovic salía con 4 segundos de ventaja sobre el resto de los corredores que tenían que luchar contra Remco Evenepoel, el propio Vingegaard, y por supuesto los 20 y tantos segundos que tenía sobre Pogačar en el momento en que comenzaba la etapa. A partir de ahí, una zona muy plana donde se aprovechó para recortar, como les decimos, todas esas distancias que había con la fuga y las dos últimas ascensiones. Una de ellas míticas, la recordarán por lo que fue el Mundial de Salanche en el año 1980 y ese gran triunfo de Bernard Hinault. Pues bien, esos primeros 5 kilómetros fueron sumamente complejos. La ascensión de 2,5 kilómetros muy exigente, con unas rampas muy duras, hicieron que ahí prácticamente el pelotón se seleccionara absolutamente
y que los que tenían fuerza pudieran demostrarlo y el resto se fueron quedando. Es ahí donde Tadej Pogačar vuelve nuevamente a demostrar su poderío sin necesidad de levantarse en pedales, sentado, poniendo un ritmo sumamente fuerte, ritmo que no vimos en la contrarreloj individual de el pasado día miércoles. Hoy sí vimos ese nuevo ritmo, ese trajín que llevaba en su bicicleta, con fuerza, con mucha potencia y por supuesto con mucha cadencia, que es lo que se había echado de menos en la contrarreloj. Y poco a poco fue consiguiendo las ventajas que de él se esperaban, ya no solo en distancia, sino también en tiempos, que fueron verdaderamente importantes sobre la línea de meta, teniendo en cuenta que la alta montaña todavía no ha llegado. Esta no llegará hasta el día de mañana, con esas tres subidas muy exigentes que habrá en la etapa de este sábado. Así que en ese momento se empieza a consolidar ya el trabajo de Tadej Pogačar, que había sido precedido también por un muy interesante labor que había hecho el propio Jonathan Narváez, no solo por coger ese segundo que quedaba de bonificación en el sprint, sino también por la forma como se fueron escalando los corredores del equipo de los Emiratos para hacer el trabajo mucho más sencillo, si cabe la palabra, a Tadej Pogačar, que al final logró hacerse con el objetivo, que no era otro que recortar la ventaja que llevaban sus adversarios, sino solo esto lo consiguió, además de darle la vuelta a la situación y ser ahora él el que domina la competición con una sustanciosa ventaja sobre básicamente Jonas Vingegaard, que es su hombre a batir, y de Lipovic, que sigue ahí amarrado a esa lucha. Remco Evenepoel ha demostrado lógicamente que la montaña se le atraganta, sobre todo cuando es sumamente exigente y que no tiene un equipo que le respalde, y eso pues es un hándicap muy importante para el belga de cara ya no solo a este Criterium de Dauphiné, sino a lo que será el Tour de Francia, que aunque las primeras semanas no va a ser sumamente exigente, sí lo va a ser en la segunda y tercera semana de la Gran Boucle, y esto lo pone a él en una situación de debilidad frente a sus rivales más inmediatos. En cuanto al trabajo del Visma, Jorgenson nos ha dejado sorprendidos por la gran capacidad de resistencia que tiene, siendo un hombre tan grande y tan fuerte para las grandes ascensiones, y que se mantuvo ahí precisamente al lado de Remco Evenepoel sin hacer ningún tipo de trabajo adicional, mientras sus jefes no le dijeran lo contrario, para evitar perjudicar a su compañero Jonas Vingegaard. Pero cuando le dieron la opción de salir, verdaderamente demostró que está en un estado de forma magnífico y que hay que tenerlo también en cuenta como una de las opciones del Visma Lease a Bike para otro tipo de competiciones, porque en lo que va de año está ya muy definido y muy determinado lo que va a suceder en las próximas carreras, pero habrá que pensar en Matteo Jorgenson como una opción muy válida dentro de la estructura del Visma Lease a Bike. Y en cuanto a los latinoamericanos, resaltar lógicamente ese gran trabajo realizado por Jonathan Narváez en favor de su jefe Tadej Pogačar. El mejor latinoamericano en línea de meta hoy fue Esteban Chávez. Se presentó una situación un tanto desconcertante con la no presencia de Santi Buitrago en ese grupo donde sí estaban Jai y por supuesto Lenny Martínez estuvo trabajando para él, intentando recuperarlo para llevarlo hasta el pelotón de los favoritos, y previsiblemente eso le terminó pasando factura. Veremos cuál es el estado de salud del corredor bogotano al servicio del Bahrain. El que sí habló hoy en los micrófonos de Ciclismo en Grande fue Harold Tejada, explicando cómo se había producido la fractura del cuarto metacarpiano y de cómo esto le había obligado a retirarse de la carrera, más que todo por seguridad de cara a su preparación al Tour de Francia, que es donde tiene también el objetivo el corredor huilense al servicio del XDS Astana.
Sergio Higuita sería otra de las opciones para el equipo kazajo, que al final no terminó tampoco acomodándose a lo que sería la etapa del día de hoy, y pues desafortunadamente no ha habido una gran presencia de los ciclistas colombianos en una ascensión que les era muy propicia sobre el papel, pero recordemos que una cosa es lo que se ve en los libros y otra muy distinta lo que termina sucediendo en la carretera cuando los protagonistas deciden asumir roles como el que sucedió en el día de hoy, con el protagonismo de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Lipovic y por supuesto Renko Evenepoel. Así que de momento quedamos pendientes de lo que suceda en la etapa de mañana, y por ello yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Soy Iñaki Berrueta.